Resumen de la anterior clase. Cuando tengamos en una circunferencia dos cuerdas que se intersecan interiormente, se cumple el teorema de las cuerdas. En la de celeste, CE por ED, el producto de aquel par de segmentos, es igual al otro producto, AE por EB en la otra que está de verde. El teorema de las secantes. Por ese punto A están trazadas dos secantes. Una es ABC y la otra es ADE. ¿Qué dice el teorema? El producto de una secante o de un segmento de secante con su parte exterior se mantiene constante. Entonces, este segmento de secante, el que va del punto A hasta el punto C, multiplicado con su parte exterior, que sería de A hasta B. Cuando sale ese relojito ya me da miedo. Parece que se quiere colgar. ¿Ven ahí el relojito de arena? Ya. Entonces sería este segmento de secante de A hasta C, por su parte exterior de A hasta B, debe de ser igual con otro producto, que sería este segmento de secante de A hasta E, por la parte exterior que sería de A hasta D. Esos cuatro segmentos que intervienen en el teorema tienen el extremo común, ese punto que está en el exterior de la circunferencia, del punto A. Y luego el teorema de la tangente. El cuadrado de un segmento de tangente es igual con el producto de dos segmentos. Uno es el segmento de secante AD y el otro es la parte externa de ese segmento, de A hasta C. Y finalmente el teorema de Claudio Ptolomeo. Se cumple en un cuadrilátero que puede ser encerrado por una circunferencia o que también está inscrito en una circunferencia. La suma de productos de lados opuestos es igual con el producto de las diagonales. Y luego las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Muy aparte del teorema de Pitágoras, que es una relación métrica, se cumplen otras propiedades. Para esas otras hay que tener trazada la llamada altura, H. Al trazar esa altura se determina en la hipotenusa un par de segmentos que son las proyecciones de los catetos. Proyección del cateto A, este segmento M. Y la proyección del cateto B sería este otro que mide N. La suma de las proyecciones da la hipotenusa C. Teorema del cateto. El cuadrado de un cateto es el producto de dos segmentos. Uno sería la proyección y el otro la hipotenusa. B cuadrado sería N por C, A cuadrado sería M por C. Teorema de Pitágoras. La suma de cuadrados de los catetos da el cuadrado de la hipotenusa. Teorema de la altura. El cuadrado de la altura es el producto de las proyecciones. Teorema del producto de catetos. Da lo mismo hacer el producto de catetos que la hipotenusa con la correspondiente altura. Ok, eso era lo que habíamos visto en la clase pasada. Y ahora veremos el penúltimo tema de este ciclo. Área de regiones triangulares. Área de regiones triangulares. ¿Qué es el área? Es la cantidad de unidades cuadradas que están contenidas en determinada región. Para calcular el área de toda región triangular, depende. Depende de qué nos den de datos. Por ejemplo, pueden darnos de dato un lado y su correspondiente altura. Ahí usaríamos la fórmula fundamental. Fórmula fundamental. Para calcular el área de cualquier región triangular, en caso nos den de dato un lado y su correspondiente altura, sería el área de toda región triangular es el semiproducto de un lado con su correspondiente altura. Entonces vamos a graficar
un triángulo. Este de verde es uno de esos triángulos. Y queremos calcular el área de su región. Voy a sombrear la región. Es la región la que tiene área. Vamos a decir que este lado sea de medida B, la llamada base. Es el lado con medida B, que se conoce con el nombre de base. La base puede ser cualquier lado del triángulo. ¿Ya? En este caso, esto es un lado del triángulo conocido con el nombre de base. La base no tiene por qué ser siempre horizontal. La base puede ser este lado o de repente este otro. Cada lado tiene su correspondiente altura. Entonces B es la base. Y la altura usualmente denotado con la letra H. Voy a trazar la correspondiente altura. Ahí está la correspondiente altura. Usualmente de medida H. H, altura que le corresponde a ese lado, a esa base. Altura correspondiente. Ok, sea S el área de la región. S, área de la región triangular. ¿Cómo se calcula el área de esa región triangular? Fácil. Simplemente será el semiproducto de algún lado con su correspondiente altura. De ese lado se conoce usualmente con el nombre de base. La base puede ser este lado, puede ser de repente este otro, o quién sabe este otro. Cada lado tiene su correspondiente altura, siendo que el área es el semiproducto de algún lado con su correspondiente altura. En este caso sería B por H y entre 2. ¿Ya? Abajo como denominador el número 2. Muy bien, pueden decirnos esto, se tiene un triángulo en donde, una base mide 4 centímetros, sabiendo que la altura mide 2 centímetros más, calcular el área. Bueno, entonces si la base mide 4 y la altura 2 unidades más, pues entonces la altura sería 4 más 2, o sea 6. El área sería la base 4 por la altura 6 y entre 2. Eso sería 12. ¿12 qué? 12 unidades cuadradas. Siempre el área debe de estar en unidades cuadradas. En este caso serían 12 centímetros cuadrados. ¿Ya? Consecuencias. Consecuencias de la fórmula fundamental. Dos consecuencias en la fórmula fundamental. Dos consecuencias con la fórmula fundamental. La primera sería esta. Tenemos por acá un triángulo rectángulo recto en este vértice. Y queremos calcular el área de esa región triangular rectangular. Para eso, suficiente con conocer los catetos. Digamos que este cateto sea de medida M y el otro con medida N. En el caso se conozca los catetos, el área para esa región triangular se calcula, como siempre, un lado por su correspondiente altura y entre 2. Un lado es uno de los catetos, por ejemplo, este que mide N. Y su correspondiente altura es ese otro de medida M. Entonces el área para una región triangular rectangular puede ser calculado como el semiproducto de los catetos. M por N y entre 2. Aunque no siempre va a ser así,
Pero sin embargo, en caso se conozcan los catetos, el área simplemente será el semiproducto de los catetos. Otra consecuencia sería para calcular el área de toda región triangular equilátera. Buscamos un triángulo equilátero. Un lado de medida L. Vamos a ver L mayúscula. Acá también. Y acá también. Y entonces, en caso querramos calcular el área de esta región triangular equilátera, se puede usar la fórmula. El área es raíz de 3 sobre 4 por el cuadrado de alguno de sus lados. Por el cuadrado de alguno de sus lados. Por L cuadrado. ¿Qué cosa es L? L es la medida de alguno de los lados en ese triángulo equilátero. Nos pueden decir que tiene un triángulo equilátero en donde el perímetro es 12. 12 unidades. Calcular el área de su región. Entonces, si el perímetro es 12, L más L más L es 12. Son 3 cosas iguales que suman 12. Cada cosa sería 4. O sea, un lado sería 4. Nos vamos a la fórmula. 4 al cuadrado sería 16. Entre 4 será 4. Y el área será 4 veces la raíz de 3 unidades cuadradas. No olviden que el área siempre es en unidades cuadradas. Siguiente. Teorema de Herón. Herón de Alejandría. El teorema de Herón nos sirve para calcular el área de cualquier región triangular, siempre y cuando tengamos de dato los lados de ese triángulo. Entonces tenemos por acá un triángulo de cualquier tipo. Puede ser un triángulo rectángulo, un triángulo isósceles, un triángulo equilátero, un triángulo obtusángulo, pero de tal manera que conozcamos los lados, las medidas de los lados, mejor dicho. Digamos que los lados sean, como siempre, usualmente, de medidas A, B y C. Este lado con medida A, este otro con medida B, y este último con medida C. Entonces, y en caso se conozcan las medidas de los lados, podemos usar el teorema de Herón para calcular 4 factores, siendo el primer factor el semiperímetro, y los siguientes 3 las diferencias entre el semiperímetro con cada lado. P menos A, luego viene P menos B, y finalmente P menos C. Siendo P el semiperímetro, o sea, la mitad del perímetro, en donde P es llamado semi, ojo que semi es mitad, el sufijo semi quiere decir mitad, o sea que si yo digo, si decimos semiperímetro, eso será pues la mitad del perímetro, o sea, la mitad de la suma de los lados. ¿Cómo se calcula el semiperímetro? Como su nombre lo dice, tomándole la mitad al perímetro, tomándole la mitad a la suma de los lados. A más B más C y entre 2. ¿Okay? Bueno, sería cuestión de que nos den de datos los lados del triángulo. Y en caso queramos calcular el área de su región, simplemente usamos el teorema. Yo creo que con esto es suficiente. Vamos a poner una más, por si acaso.
una tercera fórmula, es en función del inratio y el semiperímetro. Área en función del inratio y el semiperímetro. En función del inratio R y el semiperímetro P. O sea, si yo conozco el inradio R y también el semiperímetro P, se puede calcular el área de esa región triangular. ¿Cómo? Usando el teorema. Tenemos un triángulo. Luego, la circunferencia inscrita. Recuerden que la circunferencia se denomina inscrita cuando es tangente con los lados. Esta que está de color amarillo sería la inscrita en ese triángulo. Esa circunferencia tiene radio, así como todas. Ese radio se conoce con el nombre de inratio. ¿Qué es el inratio? Es el radio de la circunferencia inscrita. Inradio R. Entonces, en caso querramos calcular el área de su región, simplemente usamos el teorema. El área es el semiperímetro por el inradio. El producto del semiperímetro con el inradio nos da el área de esa región triangular. Por ejemplo, pueden decirnos, sabiendo que el semiperímetro de cierta región triangular es 6 unidades, el semiperímetro es 6 unidades, y el inradio mide 2, entonces el área sería 6 por 2, o sea, 12. 12 unidades cuadradas. O de repente nos dicen esto, se sabe que en un triángulo el diámetro de la circunferencia inscrita mide 8 y el perímetro 12. Entonces, si el diámetro de la circunferencia inscrita mide 8, el radio será la mitad, o sea, 4. Y si el perímetro de esa región triangular es 12, entonces el semiperímetro será 6. Tenemos entonces que el inradio es 4 y el semiperímetro 6. Por lo tanto, el área será 4 por 6, o sea, 24 unidades cuadradas. Luego viene la razón de áreas. 4, razón de áreas. En algunos ejercicios nos van a pedir en qué razón están las áreas de ciertos triángulos. Razón de áreas. Graficamos esta región triangular. Y en esa región triangular trazamos una sevillana. Trazamos una sevillana que parte desde este vértice, una sevillana interior. El pie de la sevillana determina dos segmentos en ese lado, uno de medida M y el otro de medida N. Y al trazar esa sevillana se determinan dos regiones, una con área S1 y la otra con área S2. Esta es con área S1 y la otra región con área S2. Esta es con área S2. Entonces se cumple una razón de áreas. Se cumple una proporción. En el primer miembro de esa proporción, vamos a comparar las áreas de esas regiones.
En la parte del denominador colocamos S1, S sub 1. Y en la parte del denominador, la otra que es con área S sub 2. Y en el segundo miembro de la proporción, vamos a comparar sus correspondientes bases. Para esta área S1 o para esa región con área S1 le corresponde esta base M. Para S1 le corresponde M. Y para la otra región con área S2 le corresponde esa base que mide N. Abajo en el denominador entonces N. De esa manera se forma la proporción. Bueno, no necesariamente de esta manera. Si desean puede ser así. O también así. O también de esta otra manera. S1 sobre M igual S2 sobre N. De repente de esa manera. O de repente de esta otra. M sobre S1 igual N sobre S2. ¿Ya? Ya, cuando uno resuelve el ejercicio, pues puede ser de esas maneras, ¿no? Pero siempre fijándose en que se cumpla el producto en cruz. S1 por N igual al producto de S2 con M. Si no se cumple eso, pues entonces estará mal formada la proporción. Tengamos cuidado con eso. ¿Qué pasa si M es igual con N? En el caso de que M sea igual con N, o sea, en el caso de que esta mediana sea una mediana, pues esas regiones tendrán la misma área. Cuando dos regiones tengan la misma área, no quiere decir que sean congruentes. Se dice que son equivalentes. X igual, valente, se refiere a valor, o sea, valores iguales con respecto de las áreas. ¿Qué pasa si M es igual con 2N? Bueno, entonces con justa razón dirás que el área S1 será el doble del área S2. ¿Qué pasa si M es como 3 y N como 2? Con justa razón dirás que el área S1 será como 3 y la otra como 2. Mantén la razón, ¿ya? Ok, otro caso sería que tengamos triángulos semejantes. Vamos a aplicar aquí triángulos que son semejantes. Dos triángulos semejantes. Este triángulo y su semejante. Vamos a hacer esto. Voy a graficar al semejante. Que sea aquí en la razón de 1 a 3. A ver qué nos resulta. Está muy pequeño. Que sea en la razón de 1 a 1.5. Más grande ahí. Ahí está bien. ¿Ya? Muevo este punto y se mueve el semejante. ¿Ven? Lo voy a dejar ahí. Esos son semejantes. A ver, estos que están de color amarillo son homólogos. Estos que están de color, vamos a ponerlos de color celeste, son homólogos. Y los que están de verde también son homólogos. Recuerden que para que esos triángulos sean semejantes, suficiente con que tengan dos ángulos respectivamente congruentes. ¿Ya? Dos pares de ángulos respectivamente congruentes. Aquí ese ángulo de medida alfa. Y acá este otro en el semejante también. Acá en este vértice, el ángulo de medida beta. Y en el semejante también. También debe de haber un ángulo beta.
Ujú. Este primer triángulo, el grande con área S1 y el pequeño con área S2. Son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen dos pares de ángulos respectivamente congruentes. Vamos a comparar las áreas. Cuando comparemos áreas de regiones triangulares que son semejantes, hay que comparar pares de lados homólogos, pero al cuadrado, o pares de elementos homólogos al cuadrado. Entonces, acá en el primer miembro estoy comparando las áreas, y en el segundo miembro voy a comparar, en este caso, lados homólogos, pero al cuadrado. Al cuadrado. Cuando se comparan las áreas de triángulos semejantes, es lo mismo que comparar dos elementos homólogos al cuadrado. Esos elementos pueden ser lados o de repente líneas notables. En este caso yo voy a comparar un par de lados. Por ejemplo, este lado de medida m y ese otro, el homólogo de medida n. ¿Qué pasa si m fuese el doble de n? Entonces, en el segundo miembro, en la razón de 1 a 2, 1/2 al cuadrado sería 1/4. A ver, en el caso de que m sea el doble de n, entonces m es el doble de n, entre n sería 2. 2 al cuadrado sería 4. Eso quiere decir que el área de esta región, S1, será 4 veces el área S2. ¿Qué pasa si m es como 3 y n como 2? Entonces, esta razón sería 3/2. Lo elevo al cuadrado sería 9/4. Eso quiere decir que el área S1 sería como 9 y el área S2 sería como 4. Mantengo la razón. Muy bien, eso sería todo. Si no hay alguna pregunta, daré por terminada esta parte de la teoría y avanzaremos con algunos ejercicios. ¿Alguna pregunta, digo? Los noto muy calladitos. ¿Qué ha pasado? A ver, voy a llamar lista para ver si están ahí en la clase. Respondan al llamado. Ariana Porras. Ay, Ariana. Benjamín Cajavilca. Sí, profesor. Allá. Ok. Veo que estás ahí. Muy bien. Haremos algunos cuantos ejercicios. Solucionario. Ya. Explico nuevamente. A ver. Cuando tengamos una región triangular, por ejemplo, esta región triangular, y en esa trazamos una cebiana interior, trazamos una cebiana interior, por ejemplo, esta, que la voy a poner de color amarillo. El pie de la cebiana, ese punto que está en este lado, determina dos segmentos en dicho lado. Un segmento que mide m y el otro que mide n. Al trazar esa cebiana, se determina dos regiones triangulares. Una con área S1 y la otra con área S2. Y queremos calcular la razón de áreas. Entonces, imaginemos que esta altura de ese triángulo, la altura en este triángulo, sea como siempre h. Esta altura h. Entonces, el área S1 es con la fórmula fundamental. Sería
el producto de este lado, M, por su correspondiente altura, con su correspondiente altura y entre 2. M por H y entre 2. De manera parecida, y para calcular el área S2, será con la fórmula fundamental. Digo esto porque tenemos que la base es N y la correspondiente altura es H. Entonces sería N por H y entre 2. Y al momento de comparar las áreas S1 sobre S2, comparamos esas áreas con la división. El H medio se va a simplificar. H medio se simplifica. Entonces, en la parte del numerador nos quedaría M y en la parte del denominador N. Por eso decimos que al trazar una cebiana en toda región triangular, se determinan dos regiones. Esas están en la misma razón que las bases correspondientes. S1 sería como M, el área S1 sería como M, mientras que el área S2 como N. ¿Qué pasa si M y N son iguales? Pues entonces las áreas también serán iguales. Es decir, que serían dos regiones triangulares equivalentes. ¿Okay? ¿Qué pasa si M es igual con 2N? Ah, pues entonces el área S1 será el doble del área S2. ¿Qué pasa si S1 es como 4 y S2 como 7? Ah, pues entonces M sería como 4 y N sería como 7. Simplemente mantengo la razón. No sé si quedó claro ahora. ¿Quedó claro, digo? Ok. Ya. Ahora hay que hacer algunos cuantos ejercicios. Ejercicio 1. En un triángulo ABC, AB igual BC igual 10 y AC igual 12. Hay que calcular el área en unidades cuadradas de la región triangular ABC. Entonces se trata de un triángulo isósceles en donde cada lado igual mide 10 y el lado desigual 12. Graficamos el triángulo. Una región triangular isósceles. Triángulo isósceles, ¿dónde está eso? Aquí está. Más o menos ahí. Cerramos al triángulo. Dos lados iguales. Cada lado igual mide 10. El lado desigual mide 12. Se trata del triángulo con vértices ABC. AB igual BC igual 10. ¿Cuánto será el área de esta región triangular? No se sabe. Pero se puede calcular de diferentes maneras. Por ejemplo, si no quisiera hacer algún trazo, simplemente uso el teorema de Herón. ¿Ya? A ver, por Herón. Pero para usar el teorema de Herón, antes hay que calcular el semiperímetro. El semiperímetro P sería la suma de los lados entre 2. Sería 10 más 10 más 12 entre 2. 32 entre 2. Eso sería 16. Entonces, ya tengo calculado el semiperímetro. Resultó ser 16. Luego, simplemente voy a tener que reemplazar nada más. Luego hay que reemplazar.
Luego, por el teorema de Herón, el área pedida S será igual a la raíz del producto de 4 factores. Primer factor, el semiperímetro, que en este caso resultó ser 16. Los siguientes 3 factores son las diferencias entre el semiperímetro con cada lado. 16 menos 10. El otro será también 16 menos 10. Y el último será 16 menos 12. ¿Sí? Entonces, copiamos esto. Copiamos por acá. Y hay que simplificar. 16 menos 10 sería 6. 16 menos 10 también es 6. 16 menos 12 es 4. Y finalmente calculamos el área. Por lo tanto, el área será, ya simplificando y todo eso, no creo que sea tan difícil hacer esas simples operaciones. Dándose cuenta que 6 con 6 dan de producto 6 al cuadrado. La raíz de 6 al cuadrado es 6. La raíz de 16 es 4. Y de 4 es 2. Entonces el área sería 4 por 6 por 2, o sea, 48. ¿48 qué? 48 unidades cuadradas. Ojo, siempre el área debe de estar en unidades cuadradas. No es la única manera de resolver el ejercicio. ¿Ok? También se puede resolver de esta otra manera, trazando la altura relativa con el lado desigual. Entonces trazamos esa altura relativa con el lado desigual. Eso sería el trazo auxiliar. Digamos que esa altura tenga por pie el punto H. Entonces AH con HC son iguales. Cada uno sería 6. Y por el teorema de Pitágoras se puede calcular esa altura. No creo que sea tan difícil. Resulta ser 8. Entonces, tenemos que un lado en esa región triangular mide 12 y su correspondiente altura 8. Por lo tanto, el área se puede calcular. Otra forma, usando la fórmula fundamental. El área S de esa región triangular simplemente será el semiproducto de algún lado con su correspondiente altura. Algún lado mide 12, en este caso AC, y su correspondiente altura 8. 12 por 8 entre 2. 12 por 8 entre 2. Eso sería 48. ¿48 a qué? 48 unidades cuadradas. Por lo tanto, el área de esa región triangular, ya sea por el teorema de Herón o con la fórmula fundamental, nos resulta 48 unidades cuadradas. Siguiente ejercicio, 2. Según el gráfico, AH mide 4 y HC 9. A ver, esta forma de escribir está, digamos que un poco mal. Esto no es así. Ya, lo que pasa es que el que digita no tiene por qué conocer esto. Ese símbolo es micra. ¿Ya? Ese símbolo es micra. En verdad debería de ser así. 4U. O sea, 4 unidades. ¿Ya? Dejando un espacio. Porque así como está, sería 4 veces ese símbolo. En verdad debería de escribirse así. 4, dejamos un pequeño espacio. Y ahí recién se lee 4 micras. ¿Ya? Pero bueno, el que digite esto, pues no tiene por qué saber eso, ¿no? Y también falta el punto final. Bueno, AH mide 4 y HC 9. Hay que calcular el área
en unidades cuadradas o en micras cuadradas, así como lo ha escrito el que digita esto, de esa región ABC. ABC resulta ser un triángulo rectángulo, recto justamente en el vértice B. Graficamos entonces ese triángulo rectángulo recto en el vértice B. Recto en el vértice B. Algo así como esto. Vértices, vértice A, por acá el vértice B, por acá el vértice C. Y por el vértice B trazamos la correspondiente altura. Pide de la altura el punto H. Datos, AH mide 4 y HC 9. AH mide 4 y HC 9. Aquí es 4. Y de H hasta C, la otra proyección, mejor dicho, 9. Entonces se pide calcular el área de esa región triangular. ¿Cuánto será el área de la región sombreada? No se sabe. No se sabe. Lo que nos están pidiendo es esto. Piden que calculemos el área de esa región triangular. Sea ese el área pedida. Eso sería con la fórmula fundamental. Sería la base AC, la que mide la suma 4 más 9, o sea 13, por la correspondiente altura que sería BH, por esa altura BH, y entre 2. Por la altura BH y entre 2. Eso es por la fórmula fundamental. Ahora, lo que pasa es que no se sabe cuánto mide esa altura BH. Pero sabemos que por relaciones métricas en el triángulo rectángulo, esa altura BH elevada al cuadrado, la altura BH elevada al cuadrado, es el producto de las proyecciones. En este caso, una primera proyección que mide 4 y la otra 9. El cuadrado de BH es igual con el producto de 4 y 9, o sea 36. De donde que esa altura BH se calcula y sería 6. BH igual 6. Una vez que tengamos calculado esa altura, pues simplemente reemplazamos. 4 con 9 suman 13. 13 por 6 sería 78 y entre 2, 39. Por lo tanto, el área S de esa región sería pues 39 unidades cuadradas. Ojo, 39 unidades cuadradas. Tengan cuidado con las unidades. Ya en este caso sería 39 unidades cuadradas. Siguiente ejercicio, 3. En el gráfico, AB mide 13, AH 5. ¿No sería 6? A ver, de repente me equivoqué por ahí. Vamos a ver. ¿Quién sería 6? El área, digo. Montoya. ¿Quién es 6? El área. La altura es 6, ¿no? El área hay que reemplazar. ¿Ya? Entonces hay que reemplazar. 4 con 9 suman 13. La altura BH es 6.
13,6 dan de producto 78 y entre 2 sería 39. Ok, punto ya. Vemos ejercicio 3. En el gráfico, AB mide 13, AH 5 y el ángulo en C 45 grados. Hay que calcular el área en unidades cuadradas de esa región sombreada, de esa región, ¿no? De la región ABC. Entonces hacemos el gráfico. Este es el triángulo con vértices ABC. Vértice A, por arriba el vértice B, por aquí abajo el vértice C. De tal manera que en el vértice C el ángulo mide 45 grados. Un ángulo notable. Bastante conocido. Luego por el vértice B observamos que está trazada la altura BH. Trazaremos entonces por ese vértice B la correspondiente altura, la que cae en el lado AC. Se sabe que, según el dato, ese lado AB mide 13, AH 5. Este lado mide 13. Y su proyección en el lado AC, el segmento AH 5. Y nada más. Con eso nada más hay que calcular el área de esa región ABC. Entonces digo, CH, la altura correspondiente. CH, la altura que le corresponde a este lado AC. En ese triángulo BHC recto en H, con ese ángulo de 45 grados, de H hasta C también sería H. Cualquier triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 45 grados tiene los catetos iguales, como en este caso. Entonces, si este cateto mide H, el otro cateto HC también. Triángulo, rectángulo, isósceles. Alguien dirá, profesor, aquí es H raíz de 2. Sí, está bien. Pero ponerlo no me ayuda en algo. ¿Ya? Suficiente con eso. Entonces decimos por aquí. Piden que calculemos el área de la parte sombreada. El área de esa región ABC. Con la fórmula fundamental. Un lado, en este caso de A hasta C, sería la suma 5 más H. No se sabe cuánto es H. 5 más H. Por la correspondiente altura, que también es H, y este producto entre 2. Esto entre 2. De esa manera se calcula el área para esa región triangular. Pero no se sabe cuánto es H, pero se puede calcular. Nos vamos al triángulo, en el triángulo de vértices ABH. En ese triángulo de vértices ABH. Como consecuencia del teorema de Pitágoras. O si no usamos el teorema de Pitágoras. Suma de cuadrados de esos dos catetos da el cuadrado de la hipotenusa. Entonces sería H cuadrado más el otro cateto que mide 5 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Esto debe de ser igual con el cuadrado de la hipotenusa, o sea, 13 al cuadrado. Muy bien, planteamos el teorema de Pitágoras de esta manera. Y luego calculamos H. No creo que sea tan difícil calcular H. Bueno, 13 al cuadrado sería 169, 5 al cuadrado 25, 169 menos 25 sería 144. El número que al cuadrado nos da 144 es el 12.
12 por 12, 144. H vale 12. Una vez que tengamos calculado H, simplemente hay que reemplazar. H vale 12. La mitad de 12 es 6. 5 con 12 suman 17. 17 con 6 dan de producto 102. Por lo tanto, el área de la región S es 102. Por lo tanto, el área S de dicha región triangular es 102. ¿Pero 102 qué? 102 unidades cuadradas. Al final hay que colocar unidades cuadradas. Sí. Muy bien, seguimos. Ejercicio 4. ¿Qué nos dicen? En un triángulo ABC, el ángulo en el vértice A mide 75 grados, en C 30 grados y además AC mide 8. Hay que calcular el área de esa región. No se sabe cuánto es. Hay que calcular el área de esa región. Entonces, en el vértice A, el ángulo 75 grados. Pero vamos a hacer esto. Usamos esta recta en posición horizontal. Luego esta recta la hacemos rotar 75 grados respecto a ese punto. Rotar 75 grados respecto de ese punto. Ahí está. Luego, ¿qué pasó acá? Ahí apareció el relojito, quiere decir que se está atrapando. Ahí está. Ya se arregló. Luego, ubicamos un punto en esa recta. Ahora hacemos rotar dicha recta un ángulo de 30 grados. Rotar 30 grados. Y me sale un tremendo triángulo. Ya vamos a hacerlo por acá, si no. Ya más o menos. Desde acá es 75 grados y acá en este vértice 30 grados. Graficamos esa región con vértices ABC. Este es el vértice A. Acá estará el vértice B. Y por acá el vértice C. De tal manera que el ángulo en el vértice A mide 75 grados. Ese ángulo mide 75 grados. Y el ángulo en el vértice C, 30 grados. En el vértice C, 30 grados. Bueno, no creo que sea tan difícil darse cuenta que el tercer ángulo mide 75 grados. 75 más 30, 105. Faltaría 75 grados para completar los 180 grados. O sea, ese triángulo tiene dos ángulos iguales, con 75 grados. Se trata entonces de un triángulo isósceles. Por lo tanto, también tendrá dos lados iguales, que son estos que están de color verde.
Los de verde son iguales. Ojo, ¿ah? Ahora, acá nos están diciendo que AC mide 8. Este lado que va de A hasta C es 8. El otro que va de B hasta C también mide 8. ¿Cuánto será el área de esa región? No se sabe. No se sabe. Hay que calcularlo. Puede ser con la fórmula fundamental. Ya, este lado se conoce, es 8. Y entonces, elijo este lado como la base. Necesito la correspondiente altura, que sería la trazada por este vértice. Trazaré entonces la correspondiente altura, la que parte del vértice B. No se sabe cuánto es esa altura, pero se puede calcular. Ya, esta altura se puede calcular rápidamente. Habría que ubicarnos en un triángulo rectángulo, que es bastante notable. Pie de la altura del punto H. Ahí. Piden que calculemos el área de esa región triangular. Bueno, en este caso conviene usar la fórmula fundamental. Sea ese el área pedida. Eso sería con la fórmula fundamental. Un lado hace que mide 8 por la correspondiente altura. En este caso la correspondiente altura sería BH. 8 veces BH. Y entre 2. No se sabe cuánto mide esa altura, pero se puede calcular. Para calcular esa altura, nos vamos al triángulo de vértices BCH. En el triángulo con vértices BCH. Notable de 30 y 60. Se sabe que el cateto opuesto al ángulo de 30 grados, justamente la altura, sería la mitad de la hipotenusa. La hipotenusa BC. Pero H es igual con la mitad de la hipotenusa BC. Así que como de B hasta C es 8, la mitad sería 4. O sea, ya tengo calculada la correspondiente altura. Sería 4. Luego simplemente hay que reemplazar. Acá es H. H minúscula. Simplemente hay que reemplazar. H vale 4, 8 por 4 sería 32 y entre 2 16. Por lo tanto, el área de esa región triangular es 16. ¿16 qué? 16 unidades cuadradas. 16 unidades cuadradas. Ok, seguimos. Ejercicio 5. En la figura H igual 3 centímetros y HB 2 centímetros. Hay que calcular el área de la parte sombreada. Observo un triángulo ABC con el ángulo en el vértice A de 53 grados. Observo que está trazada la altura por el vértice C y hay que calcular el área de esa parte sombreada. Hacemos el gráfico. Hay un ángulo que mide 53 grados.
Triángulo de vértices ABC. Con el ángulo en el vértice A, bastante conocido, 53 grados. Y por el vértice C trazamos la correspondiente altura. Pie de la altura, el punto H. La parte sombreada es la región DCH. ¿Cuáles son los datos? AH mide 3. AH mide 3. Y el segmento HB 2. ¿Cuánto será el área de esa parte sombreada? No sabemos. No sabemos. Lo que sabemos es esto. En ese triángulo ACH, que tiene este ángulo de 53 grados, este cateto CH se calcula y sería 4. Cuando tengamos un triángulo rectángulo con uno de sus ángulos de 53 grados, los catetos están en la razón de 3, 4 y 5. Este cateto HC sería como 4. El cateto AH como 3 y la hipotenusa como 5. Entonces, si yo observo uno de esos triángulos con este cateto adyacente al ángulo de 53 grados de medida 3, diré que el otro cateto es 4. Y la hipotenusa hace 5. Entonces digo, en el triángulo de vértices ACH, ya me di cuenta que ese cateto CH es igual con 4. CH mide 4. Así que me voy al gráfico y ahí pongo 4. Con eso ya es suficiente para calcular el área de esa parte sombreada. Esa parte sombreada es una región triangular rectangular recta en H. El área para esa región triangular es, o puede calcularse como el semiproducto de los catetos. 4 por 2 entre 2. Ahora sí voy a calcular lo que me están pidiendo. Piden que calcule el área S de la parte sombreada. Eso sería el semiproducto de los catetos. 4 por 2 y entre 2. O sea, 4 unidades cuadradas. Por lo tanto, el área de esa región resulta ser 4 unidades cuadradas. En este caso, la unidad que usa el ejercicio es el centímetro. Entonces, el área sería en centímetros cuadrados. Ejercicio 6. Un jardinero tiene un terreno de forma triangular y lo divide en 2 partes, como muestra el gráfico, para sembrar flores. No. El área donde se encuentran los tulipanes es de 40 metros cuadrados. Calcular el área donde se encuentran las astromelias. No. Astromelias.
Acá veo que ese terreno tiene este borde de 20 metros. Y hasta la mitad llega, hasta la mitad de cada lado llega el cultivo de tulipanes. Uh-huh. Y luego lo que queda sería de astromelias. Entonces nos están diciendo que el área donde se encuentran los tulipanes, el área de la parte roja, es de 40 metros cuadrados. Y hay que calcular el área donde se encuentran las astromelias. Eso sería con razón de áreas. ¿Ya? Entonces, hay que graficar, hacemos un gráfico. Y el gráfico sería de esta manera. Graficamos un triángulo, algo así como esto. Y en este lado, vamos a decir que el triángulo tenga de vértices ABC, aunque en el gráfico no están esas letras. Pero vamos a ponerle nosotros, vamos a nombrar a los vértices, mejor dicho. ¿Ya? ABC. Luego, en el borde AB, en este linde, en ese lindero AB, ubicamos el punto medio. Ya, esto es punto medio, de nombre M. Decimos eso porque hay dos segmentos iguales, ¿no? AM es igual con MB. Cada uno mide 10 metros. Y en el linde BC ubicamos el punto medio, de nombre N. Ocho. Ahora unimos ese punto medio. Esos dos puntos medios se unen con un segmento. Ese segmento sería la frontera entre esos dos cultivos. La línea de verde separa al terreno en dos cultivos, uno de tulipanes y otro de astromelias. Uh-huh. Los tulipanes de color rojo. Y las astromelias de color celeste. Uh-huh. ¿Cuánto será la parte de azul? Uh-huh. Ya. Sabiendo que el área de la parte de rojo, o sea, el área de la parte cultivada de tulipanes es 40 metros cuadrados. 40 metros cuadrados. Ok, entonces, se puede calcular de diversas maneras el área de la parte de celeste. Por ejemplo, haciendo trazos. Trazaríamos, por ejemplo, esta línea. Eso sería el trazo que me ayuda a resolver el ejercicio.
el trazo auxiliar. Ok, entonces nos fijamos en la región BCM y observamos que en esa región, esa línea MN sería una mediana. Digo eso porque N es punto medio. Esta mediana biseca a esa región triangular. Es decir, si esta área es 40, el área de la región CMN también será 40. Traslado esa área, la pongo por acá. Ahí es 40 metros cuadrados. ¿Ok? Repito, en ese triángulo de vértices BCM, como N es punto medio, entonces esta región tiene la misma área que la otra. Como la región BMN tiene de área 40 metros cuadrados, la otra, que sería CMN, también tiene de área 40. Cuando los segmentos estos son iguales, las áreas estas también son iguales. Razón de áreas. Muy bien, una vez completada esta área, se puede completar la otra, que sería el de la región ACM. Con el mismo criterio, con el mismo criterio. Digo, en el triángulo ABC, ese triángulo de vértices ABC, como CM es mediana, o como el segmento CM es mediana. ¿Por qué decimos que es mediana? Porque el extremo M es punto medio de ese lado AB. Por eso estamos diciendo que ese segmento CM es mediana. Como el segmento CM ya nos hemos dado cuenta que es mediana, esa mediana determina dos regiones equivalentes en la región ABC. Como el segmento CM es mediana. Luego, tenemos dos regiones con áreas iguales. Luego la región ACM. Luego la región ACM. Con la otra que es BCM. La región BCM. Son equivalentes. Son equivalentes. Es decir, tienen la misma área. ¿Ya? Ojo, cuando dos regiones son equivalentes, es que tienen la misma área. En este caso, y en la región ABC, tenemos trazada esta mediana. Esa mediana determina dos regiones, una que es la región ACM y la otra la región BCM. Esas son equivalentes, es decir, tienen la misma área. Luego, el área de la región ACM es lo mismo que calcular el área de la región BCM, pero el área de esa región BCM sería la suma de 40 con 40, ¿cierto? 40 más 40 igual 80. 80 metros cuadrados, ¿no? Ya, pues acá sería 40 metros cuadrados. 40 metros cuadrados más 40 metros cuadrados. Eso resulta ser 80 metros cuadrados. Así que nos vamos al gráfico. Y esta región es de 80 metros cuadrados. Luego calculamos lo que se está pidiendo. Que calculemos el área de la parte de azul. Piden. Sea ese lo pedido. Sería el área de la región de azul. Eso sería sumando 80 con 40. 80 metros cuadrados. Más los 40 metros cuadrados. 80 metros cuadrados. Más 40 metros cuadrados. ¿Cuánto es eso? 120.
¿120 qué? 120 metros cuadrados. Ejercicio 7. El área de la región ABC es 28. Y hay que calcular el área de la región. ¿De qué región? De la región sombreada será, ¿no? Ya, el área de la región ABC es 28. Y entonces se pide calcular el área de la región sombreada. Ahí hay que aumentar, ya ahí faltó eso. Calcular el área de la parte sombreada. Ujú. Veo que en el lado ABC tenemos un punto medio y en el lado AC también. Algo parecido con el ejercicio anterior. Parecido con ese ejercicio anterior. Ahora acá en este ejercicio, vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo. Graficamos al triángulo ABC. De vértices ABC. Y luego en ese lado ABC ubicamos el punto medio de nombre M. Bueno, yo, o mejor dicho, nosotros damos nombre a ese punto medio, aunque en el gráfico no está, pero nosotros le ponemos nombre. Luego, en el lado AC, el otro punto medio de nombre N. ¿Qué pasó acá? Algo raro pasó aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desapareció. ¿Qué pasó con esto? Qué raro. A veces pasan cosas raras con el Sketchpad. Miren, ya desapareció. ¿Qué ha pasado? Desapareció todo lo que hice. ¿Qué pasó acá? Muy raro. Muy raro lo que pasó. Bueno, ¿qué pasó?
Ah, qué raro, aquí está. Muy raro. Bueno, menos mal que apareció. A ver, entonces, ¿qué tenemos acá? Hay que calcular el área de la parte sombreada, que sería la de la región CMN. ¿Ah? Calcular el área de la parte esta que está de azul, sabiendo que M y N son puntos medios. Digo esto porque acá es barrita, aquí también, bolita y bolita, ¿no? Por eso estamos diciendo que hay puntos medios. Vamos a colocarle aquí este lado que sea de medida A, o ese segmento. Y de M hasta C también. Esto que sea B y el otro de N hasta C también. Nos dan de dato el área de la región ABC. Esa resulta ser 28. Dato. El área S de la región ABC, que se denota de esta manera. Abajo colocamos ABC como subíndice. Eso es 28. 28 unidades cuadradas. Se sobreentiende que debe de ser así. ¿Cuánto es el área de la parte sombreada? Ahora, según el gráfico, aquí aparece trazada esa mediana. Ahora, para calcular lo que me están pidiendo, no es necesario trazar esa mediana. O sea, si ustedes quieren, la pueden trazar. ¿Ya? También se puede trazar esta mediana. Es más, no es necesario trazar alguna mediana para calcular lo que me están pidiendo. Se puede calcular esta área usando otros métodos. Pero bueno, vamos a seguir la recomendación del gráfico y vamos a trazar esa mediana AM. Ahí, ¿no? Esto tiene parecido con el ejercicio anterior. Tiene cierto parecido. Por no decir es lo mismo. Por no decir eso, ¿no? Entonces, digo por aquí, CAS, el área pedida de la parte que está de azul. S. Entonces, esto también es S. En ese triángulo ACM, la mediana MN biseca a la región, o sea, determina dos regiones equivalentes, dos regiones con la misma área. Ahora, nos vamos al triángulo de vértices ABC, en donde está trazada esta mediana. Esa región ABM sería equivalente con la región ACM. Como la región ACM tiene de área 2S, la equivalente, la región ABM, también con área 2S. Luego nos vamos al dato. El dato dice que el área de la región ABC, o sea, el área total, resulta ser 28. La suma de las partes da el total. Las partes para la región ABC son 3. Esta región ABM, la otra la región AMN y la última la región CMN, cuyas áreas son 2S, S y S. La suma de esas partes da el área de la región ABC, que por el dato es 28. Entonces, esa región ABC tiene de área la suma de las partes. Sería 2 veces S más S y más S, o sea, 28. Esto sería 4S igual 28, de donde S se calcula y sería 7. Por lo tanto, el área de la parte sombreada S será 28 entre 4, o sea, 7. ¿7 qué? 7 unidades cuadradas. Solamente que acá no nos dicen qué unidad hay que usar. Pero se sobreentiende que es
7 unidades cuadradas. Ok. Ejercicio 8. Hay que calcular el área de la parte sombreada, de la parte BMN, sabiendo que el área de la región ABC, el área total, resulta ser 64. Y además AB es 4 veces BM. BN es igual con NC. ¿Ya? AB por el dato es 4 veces BM. Mientras que BN es igual con NC. Hacemos el gráfico. Graficamos esa región ABC. Vértices ABC. En ese lado ABC ubicamos el punto medio de nombre N. Por ser punto medio, BN y NC son iguales. Cada uno, por ejemplo, M. Y en este lado AB ubicamos un punto de nombre M. Que sea M no quiere decir que sea punto medio. Y de acuerdo con el dato, AB es 4 veces BM. Entonces, ¿qué pasa si esto es, por ejemplo, de medida N? Por ejemplo, quiere decir entonces que AB será 4 veces, o sea, 4N. Nos vamos al gráfico y de B hasta M es N. Y luego, de acuerdo con ese dato, de A hasta B hay 4N. Del punto A hasta el punto B son 4N. Pero ya tengo una N. Para 4N nos falta 3N. Completamos. Ahí es 3N. Muy bien. Trazamos este segmento. Y hay que calcular el área de la parte sombreada. El área de la parte BMN. ¿Cuánto será el área de la parte BMN? No se sabe. Hay que calcularlo. ¿Cuál es el dato? El dato es el área de la región ABC. 64. Dato. Área de la región ABC igual 64. Con esto hay que calcular el área de la parte sombreada. ¿Cómo? De muchas maneras. Esa área se puede calcular de diversas maneras. Por ejemplo, una manera es trazando la línea AN o la línea CN. ¿Ya? Trazando cualquiera de esas líneas se puede calcular lo que se está pidiendo. Digo entonces que al trazar esta línea AN, al trazar esa seriana en ese triángulo ABC, voy a conservar la razón. Conservo la razón. Razón de áreas. La razón de 1 a 3 es la misma que de las áreas.
digamos que la parte sombreada tenga de área S. Entonces el área de la región AMN, la adyacente, con área del triple, 3S. De 1 a 3, las áreas en la razón de 1 a 3. Luego nos vamos al triángulo de vértices ABC y observamos esta mediana. Digo esto porque el punto N es punto medio. Esta mediana biseca a la región ABC. Es decir que el área de la región ACN es la misma que el de la región ABN. Esa región ABN tiene de área S más 3S, o sea 4S. La equivalente, la región ACN también tendrá de área 4S. Y entonces, nos vamos al dato. Y el área de la región ABC será, sumando sus partes, S más 3S más 4S. S más 3S más 4S. Eso es 64. 8S igual 64. Por lo tanto, una S, justamente lo que se está pidiendo, sería 64 entre 8, o sea, 8. ¿8 qué? 8 unidades cuadradas. 8 unidades cuadradas. En este caso, el texto del ejercicio no proporciona la unidad a usar, pero se sobreentiende que son 8 unidades cuadradas. Muy bien, nos quedan 7 minutos. En estos 7 minutos voy a proponer un ejercicio y ustedes dan las respuestas en el chat. Por acá alguien me pregunta algo. Profe, ¿podría ser las 2 de la domiciliaria? Ya, no hay problema. Ejercicio 2 de la domiciliaria. Resolución 2 de la domiciliaria. A ver, ¿qué nos dice ese ejercicio 2 de la domiciliaria? No creo que esté tan difícil, ¿eh? Porque ahí estoy observando una circunferencia de radio R. Ese radio mide 2. Y los segmentos son tangentes con la circunferencia, ¿no? Entonces hacemos el gráfico. Primero, vamos a graficar este segmento. Y luego la circunferencia. Sí. De color amarillo. Y luego por estos puntos trazamos tangentes. Tangentes con la circunferencia. Ya, entonces trazamos por este punto una tangente con la circunferencia. Selecciono el centro, luego el punto, luego la circunferencia. Selecciono el centro, luego el punto, luego la circunferencia. Estos dos últimos de color verde. ¿Ya? Los de azul son iguales, los de verde también. Recuerden que los segmentos de tangente trazados por un punto son iguales. Recuerden eso.
Ese primer segmento mide 5. El otro también. Este mide 4. Y este otro de azul también. El radio mide 2. Ese radio mide 2. Y se pide calcular el área de la parte sombreada. ¿Cuánto será el área de la parte sombreada? No sabemos. Hay que calcularlo. Aquí conviene usar la fórmula fundamental. El área para toda región triangular es el semiproducto de algún lado con su correspondiente altura. Entonces, este lado sería la suma de 5 con 4, o sea, 9. La suma de 5 con 4 da 9. Ese lado mide 9. La correspondiente altura sería trazando ese radio en el punto de tangencia. Trazamos este radio en ese punto de tangencia. Sabemos que el radio trazado en el punto de tangencia resulta ser perpendicular con la tangente. O sea, en este punto el ángulo sería recto. Colocamos ahí entonces el ángulo recto. Es decir que ese radio funciona como altura. La altura sería 2. Y por lo tanto el área de esa región sombreada se puede calcular. Aquí me dicen, profe, la respuesta es 9. Claro. Así es. Piden entonces que calculemos el área de la parte sombreada. No creo que sea tan difícil calcular esa área. Piden, siendo ese el área de la parte sombreada. Será el producto de algún lado, en este caso hay un lado que mide 9, con su correspondiente altura, que en este caso es 2. Y entre 2. 9 por 2 entre 2. Bueno, eso resulta ser 9. ¿9 qué? 9 unidades cuadradas. Por lo tanto, el área resulta ser 9 unidades cuadradas. Solamente que en el texto del ejercicio no aparece la unidad a usar, pero se sobreentiende que son 9 unidades cuadradas. Ojo, no se olvide, siempre el área debe de estar expresada en unidades cuadradas. No es lo mismo decir 9 unidades cuadradas que 9 unidades o que 9 unidades cúbicas. Tengan cuidado, ¿ya? 9 unidades de longitud sería para un segmento. 9 unidades cuadradas sería para una región, el área. 9 unidades cúbicas sería para el volumen. Muy bien. Si no hay alguna otra pregunta, daremos por terminada esta sesión. Son ya las 9:44. Penúltima sesión. Ya la siguiente será la última. Supongo que habrán dado su examen esta vez, ¿no? No están acostumbrados ustedes a dar examen, ya me he dado cuenta ya. Ya me di cuenta ya. Tienen que dar sus exámenes. Así jalen. ¿Ya? Bueno, nos vemos entonces hasta la próxima semana. Nos vemos.